Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Mi nombre es Victoria Márquez, y lo que voy a contarles ocurrió en San Isidro, un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca, donde las noches huelen a copal y a secretos enterrados. Donde la gente cierra las ventanas al caer el sol, no por el frío, sino por lo que camina afuera. Yo no lo sabía entonces. No sabía que una sola mirada de él bastaría para condenarme. Porque lo que crece dentro de mí ahora no es humano. Llegué a San Isidro en marzo, cuando el aire aún cargaba el último suspiro del invierno. Me habían asignado como maestra en la escuela rural, un edificio de adobe con grietas que parecieran cicatrices. Los niños eran callados, observadores, como si supieran algo que yo ignoraba. Y las madres me entregaban las manos de sus hijos con prisa, evitando mi mirada. Solo la abuela Rosario, una mujer de pelo blanco y ojos como cuentas de obsidiana, tuvo la valentía de advertirme. No camine sola después del anochecer, señorita. Y si ve a don Eliseo en el camino, cruce al otro lado. ¿Quién es don Eliseo?, pregunté, tratando de sonar indiferente. Ella solo se persignó y murmuró algo en mixteco antes de alejarse. La primera vez que lo vi fue un jueves. El sol se había escondido tras los cerros, pintando el cielo de morado. Iba de regreso a mi cuarto alquilado, una pequeña habitación detrás de la tienda de doña Lupe, cuando sentí eso, una presencia. Como si alguien me estuviera observando desde el follaje. Me detuve. Entre los árboles, inmóvil como una estatua, estaba él. Don Eliseo. Vestía un traje oscuro, demasiado formal para el pueblo. Su piel tenía un tono cetrino, casi amarillento, como si hubiera pasado años sin ver la luz del sol. Pero eran sus ojos lo que me heló la sangre. Pupilas tan negras que no reflejaban nada. Ni la luna, ni mi figura temblorosa. Nada. «Buenas noches, maestra», dijo. Su voz era áspera, como si tuviera arena en la garganta. Asentí, apresurando el paso. Pero entonces, olí eso. Un aroma dulzón, empalagoso, como flores pudriéndose. Y detrás de él, en el suelo, vi unas marcas extrañas, círculos dibujados con polvo blanco, y en el centro, una mancha oscura. ¿Sangre? No esperé a averiguarlo. Corrí. Pasaron días antes de que lo volviera a ver. Pero una madrugada, desperté sobresaltaba. Afuera, un sonido me llamaba, como palmadas contra el agua. Me asomé por la ventana. Allí estaba él. En la orilla del río, don Eliseo estaba arrodillado, rodeado de velas negras. Movía las manos sobre la corriente, murmurando palabras que hacían eco contra las ocas. Y entonces, el agua se agitó. Algo grande se movió bajo la superficie. Una sombra retorcida, como un feto gigante nadando en las profundidades. Quise gritar, pero una mano se cerró sobre mi boca. Era doña Lupe. «Cállese, niña, o él sabrá que lo viste», me advirtió, temblando. El viernes siguiente, después de una reunión escolar, me demoré limpiando el aula. Cuando salí, ya era noche cerrada. El sendero estaba desierto, iluminado solo por la luna. Y entonces, lo sentí. Esa sensación. Como si alguien me siguiera, pisando exactamente donde yo ponía los pies. Me volví, y allí estaba. Don Eliseo, más cerca que nunca. «¿Tienes miedo?», dijo, sonriendo. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado afilados. «No deberías. Solo quiero darte un regalo». Antes de que pudiera reaccionar,
extendió su mano y me tocó el vientre. Un dolor agudo me atravesó, como si un cuchillo de hielo se clavara en mis entrañas. Caí de rodillas, jadeando. Él se inclinó y susurró: «Dentro de 9 lunas, nacerá. Y será hermoso». Desperté en mi cama, con las sábanas empapadas en un líquido espeso y oscuro. Y aunque no había marcas en mi piel, sabía que algo estaba mal. Un mes después, los síntomas comenzaron: náuseas que no cedían, sueños de criaturas retorciéndose en mi vientre, y ese frío, como si llevara un bloque de hielo dentro de mí. La doctora del pueblo palideció cuando me examinó. «Está embarazada», tartamudeó. «Pero no hay latido. No hay ritmo, solo movimiento». Esa noche, soñé con él otra vez. Don Eliseo estaba en mi habitación, acariciando mi estómago mientras canturreaba en una lengua antigua. Y entonces, lo sentí. Una patada. Pero no era la patida de un bebé. Era como si algo con demasiados dedos se estirara dentro de mí, arañando las paredes de mi útero. Desperté gritando. Y en el espejo, mis ojos ya no eran míos. Eran los suyos. Negros. Vacíos. Como los de él. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el sendero. 3 semanas de pesadillas donde sentía manos pequeñas y huesudas moviéndose bajo mi piel. Pero nada me preparó para lo que encontré esa mañana al despertar. Mis sábanas estaban manchadas de un líquido espeso y negruzco, como alquitrán mezclado con sangre vieja. Y en mi vientre había algo. Una protuberancia del tamaño de un puño, pero no redonda. No. Era alargada, como si un dedo gigante presionara desde dentro. Corrí al espejo, levantando mi camisón con manos temblorosas. Y entonces lo vi. Mi piel estaba pálida, casi translúcida, como la de un cadáver. Venas oscuras serpenteaban desde mi ombligo hacia abajo, formando un patrón que reconocí de inmediato, los mismos símbolos que había visto en el polvo blanco alrededor de don Eliseo. No podía ir al hospital del pueblo. No después de cómo me miró la doctora la última vez. En cambio, busqué a la abuela Rosario. Su choza olía a hierbas amargas y tierra húmeda. Al verme, sus ojos se ensancharon. Sin decir palabra, tomó un huevo fresco y lo pasó por mi abdomen. El huevo se ennegreció al instante. «Hija mía», susurró, rompiéndolo en un cuenco de barro. La yema estaba podrida, llena de pelos negros y algo que se retorcía. «Esto no es un niño. Es un Tzitzimit, un demonio estelar. Don Eliseo te usó como recipiente». «¿Cómo? ¿Cómo lo saco?», grité, las uñas clavándose en mi vientre. La anciana se persignó. «Solo hay una forma. Debes encontrar donde guarda tu tonali, tu alma robada. Sin ella, el demonio seguirá creciendo hasta que te reviente por dentro». Los sueños que no eran sueños. Esa noche, el dolor empeoró. Me acosté con una bolsa de agua caliente sobre el vientre, pero el frío era imposible de calmar. Como si llevara un trozo de hielo vivo en las entrañas. Y entonces, soñé. Estaba en un lugar oscuro, húmedo. El suelo crujía bajo mis pies descalzos. Huesos. Eran huesos. Ante mí, una figura encorvada removía un caldero humeante. Don Eliseo. «Ya casi está lista», murmuró, sin volverse. «La luna negra se acerca. Y tú, Valeria, serás la madre del nuevo amanecer». De su bolsillo sacó una muñeca de trapo, grotescamente parecida a mí, con un mechón de mi pelo atado alrededor de su cuello. La sumergió en el caldero, y yo grité. Porque sentía líquido hirviendo en mi propia piel. Desperté con las sábanas empapadas en sudor y sangre. Y en mi vientre, se movió. Al día siguiente, el pueblo estaba en shock. El hijo de doña Lupe, un niño de 7 años, había aparecido muerto en el río. Pero no ahogado. Le faltaban los ojos.
y en su pequeño pecho, alguien había grabado el mismo símbolo que yo tenía en el vientre. Fui a ver el cuerpo. Y cuando nadie miraba, levanté su camisa. Su estómago estaba vaciado, como si algo hubiera comido desde adentro. La verdad sobre don Eliseo. Fue la abuela Rosario quien me lo contó, entre lágrimas. Don Eliseo no es un hombre. Es un nahual viejo, de los que servían a los dioses antes de la cruz. Cada 50 años, necesita un vientre joven para renacer. Tú fuiste elegida. ¿Y el niño? Pregunté, sintiendo otra patada dentro de mí. Alimento. Para eso que llevas dentro. La última pista vino en otro sueño. Vi a don Eliseo entrar en una cueva en el cerro, llevando la muñeca que me representaba. Dentro había un altar manchado de siglos de sangre. Y encima, un frasco con algo que latía. Mi tonali. Mi alma robada. Desperté con una certeza, debía ir allí. Pero cuando me levanté, algo goteó entre mis piernas. No era sangre. Era el mismo líquido negro de mis sueños. Y esta vez, olía a carne podrida. La luna era una herida sangrante en el cielo cuando llegué al cerro. El dolor en mi vientre era insoportable ahora, como si eso dentro de mí estuviera royendo mis órganos con dientes diminutos. Cada paso hacia la cueva sentía que algo se desgarraba dentro de mí. El aire olía a tierra mojada y a carne quemada. La entrada de la cueva estaba marcada con cruces invertidas talladas en la piedra, y justo en el centro, un cráneo humano con velas negras derretidas sobre sus cuencas vacías. Respiré hondo y entré. Las paredes estaban cubiertas de manos infantiles, secas como pergamino, clavadas con estacas de madera. Y en el suelo, un sendero de sangre vieja que conducía más adentro. Al fondo, la cueva se abría en una cámara circular. En el centro, sobre un altar de obsidiana, estaba el frasco. Mi tonali. Dentro, algo parecido a un corazón diminuto latía lentamente, suspendido en un líquido amarillento. Y frente a él, don Eliseo. Pero ya no parecía humano. Su piel estaba desprendiéndose en jirones, revelando algo negro y brillante debajo, como el caparazón de un insecto. Llegaste justo a tiempo, dijo, con una voz que ya no era una sola, sino muchas superpuestas. La luna negra está en su cenit. Y mi hijo nacerá. Avancé hacia el altar, pero entonces, él se desintegró. Su cuerpo se desmoronó como ceniza, y de entre sus sopas emergió algo que me hizo gritar. Un nahual en su verdadera forma, mitad hombre, mitad bestia, con ojos como carbones encendidos y una boca que se abría hasta el pecho, llena de colmillos torcidos. Tú solo eras el cuenco, Valeria, silbó. Pero ahora serás la primera en alimentarlo. Fue entonces cuando sentí el dolor más intenso de mi vida. Algo desgarró mi bajo vientre, y un chorro de ese líquido negro salió de mí, empapando el suelo. Estaba pariendo. Pero no era un bebé lo que salía de mí. Eran tentáculos delgados y pálidos, como los de una criatura abisal, retorciéndose en el aire. Don Eliseo, o lo que quedaba de él, se acercó, acariciando esas cosas que ahora salían de mi cuerpo. Hermoso, murmuró. El último nahual de la vieja sangre. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia el altar. El frasco con mi tonali estaba ahí, latiendo. Lo tomé y lo rompí contra el suelo. Un grito inhumano llenó la cueva. Don Eliseo se retorció, su cuerpo empezó a agrietarse como cerámica bajo el sol. Y lo que salía de mí se secó al instante, convirtiéndose en polvo negro. Caí de rodillas, sintiendo como la vida se me escapaba. Pero antes de que la oscuridad me consumiera, vi una última cosa. De las sombras, pequeñas manos huesudas emergieron, arrastrando los restos de don Eliseo hacia lo más profundo de la cueva. Y una voz susurró en mi oído. Gracias, madre, pero yo ya tengo otro cuerpo.